En este año tenemos la tercera conferencia regional de educación superior para América Latina y el Caribe, que es un acontecimiento masivo, espectacular, de gran profundidad, de gran alcance, y que los universitarios de América Latina, de las universidades de nuestra región, tenemos que aprovechar plenamente para discutir el futuro de la universidad, de las instituciones de educación superior en la región, definir líneas estratégicas de acción, definir una estructura programática para el desarrollo de esta colectividad que se presenta en todas las reuniones regionales de la UNESCO para el siglo XXI. Hay que recordar que las CRES, las Conferencias Regionales de Educación Superior, que se han celebrado en la región, han sido no solamente masivas, sino muy importantes en términos de su contenido, de su plataforma programática, de sus líneas de acción y de la postura del modelo de universidad que se presenta desde la perspectiva latinoamericana hacia el mundo. Esto coincide felizmente con otro acontecimiento de gran envergadura, que son los 100 años de la autonomía universitaria, así la denominamos, es decir, del movimiento reformista de la Universidad de Córdoba de 1918 a la fecha. Se han cumplido 100 años y tanto la CRES como el aniversario de los 100 años del movimiento reformista cordobista se van a celebrar en el mes de junio de este año en la Universidad Nacional de Córdoba. Ambos acontecimientos vinculados sin duda entre sí, porque la Universidad Latinoamericana se debe a la autonomía, tiene como modelo y particularidad un concepto de autonomía muy específico que no se da en otras partes del mundo, y que ambos acontecimientos, el debate sobre la autonomía en el mundo actual del conocimiento y la perspectiva de la construcción de la Universidad Latinoamericana hacia el siglo XXI, resultan temas verdaderamente relevantes, fundamentales para nosotros los universitarios, los investigadores, los rectores, directivos de las instituciones de educación superior de todo el continente. Cabe, digamos, recordar un poco lo que se dio en las dos reuniones regionales anteriores, en las que yo tuve la fortuna de participar. En la de 1996, que fue preparatoria de la Cumbre Mundial de Educación Superior de la UNESCO de 1998, la primera reunión internacional sobre educación superior, fundamental por sus alcances. En la reunión de 1996 celebrada en la ciudad de La Habana, los universitarios definimos una plataforma programática que puso la atención en la educación superior como un bien público, como un derecho humano y como un derecho fundamental que el Estado debería de garantizar desde el plano de un financiamiento creciente, sustentable, de forma permanente. Junto con otra serie de acontecimientos que, por ejemplo, dieron la transformación en esa reunión del CRESALC de entonces, del Centro Regional de Educación Superior, al actual Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, el IESALC, organizador de este evento del 2018. En esa reunión, los universitarios latinoamericanos llegamos a 1998 a la reunión de París, a la reunión internacional de educación superior, con esta plataforma programática de ideas y de contenidos, y nos enfrentamos muy fuertemente, muy duramente a una visión que traía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y otros gobiernos de los países desarrollados e incluso apoyados por otros países de África y de Asia, en donde planteaban que la educación superior no era un derecho humano, sino un servicio global. Y hubo tremenda discusión que afortunadamente al final, en la declaración última que fue aprobada por consenso en el marco de la Asamblea General de la reunión,
en la sede de la UNESCO en París, quedó claramente establecido que la educación superior era un bien público, con autonomía y con un derecho humano, desde un derecho humano fundamental. En la reunión siguiente de la región, celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, fueron ratificados estos mismos principios, pero se avanzó muchísimo, muchísimo más en la idea, en la estrategia de integracionista de los universitarios latinoamericanos, pero nos enfrentamos en esa reunión de Cartagena en el 2008, que el avance del modelo que discutimos y que enfrentamos en 1998 había avanzado de manera muy importante en el mundo. Es decir, la mercantilización de la educación superior, los proveedores internacionales que lucran con la educación, que debe ser un derecho fundamental, gratuito, abierto, autónomo, con un modelo de capitalismo académico, con un modelo donde las universidades se vierten más para satisfacer las demandas del mercado, es decir, un modelo privatizador, mercantilizador, incluso de la universidad pública, y que esto fue avanzando de forma muy, muy, muy fuerte durante estos años en los que estoy haciendo referencia de las dos anteriores, reuniones regionales anteriores, en Asia, en Europa y en América Latina, por supuesto. En América Latina, inclusive, tuvimos la tendencia de privatización y mercantilización más alta del mundo. Entonces esto resultaba muy preocupante en la reunión de Cartagena cuando nos encontramos que la privatización, la tendencia de privatización en América Latina, el crecimiento no de universidades privadas que pueden tener una misión y una visión y una calidad social y un compromiso social con la sociedad de manera notable, profusa y evidente, sino un crecimiento de empresas de educación superior con fines de lucro que utilizan solamente la educación como un negocio, y que esto empezó a proliferar de manera muy, muy alarmante en muchísimos países. En cerca de 15 países por lo menos empezaba a pasar del 20% al 30%, y en algunos mucho más destacados, por ejemplo, Colombia, Ecuador, El Salvador inclusive, o Brasil, alcanzaba hasta un 70, 80 y hasta 90% del total de la población escolar correspondiente en manos de la educación superior privada. Esto nos enfrentamos entonces en la reunión de Cartagena en el 2008, y obviamente los resolutivos que salieron desde la posición de la universidad como un bien público, como un bien social, fueron encontrados, confrontados con esta posición, y afortunadamente la declaración final de Cartagena del 2008, de la CRES 2008, fue en el sentido de refrendar el servicio público, la idea de que se trata de un bien y un derecho humano fundamental para todos los jóvenes, los adultos, la sociedad en general. Y así seguimos. Vinieron transformaciones entre el 2008 a la actualidad muy importantes. Hay una diversificación de la oferta universitaria, hay el crecimiento de diferentes tipos de instituciones de educación superior, sobre todo de tipo tecnológico, politécnico. Hay un debate respecto al uso de los recursos públicos desde el Estado, de si deben orientarse hacia instituciones de educación superior privadas, como ocurre, por ejemplo, con el modelo chileno, que fue el paradigmático en este sentido, de orientar recursos sobre la base de las evaluaciones y la acreditación de las instituciones de educación superior. Surgieron en todo el continente sistemas de evaluación y acreditación que proliferaron para hacer, estándares de calidad diferenciados de acuerdo a rankings o a indicadores y variables determinadas
de evaluación y acreditación de las instituciones, lo cual metió un concepto de competitividad que ha sido muy negativo en el sentido del mejoramiento de una percepción social de la investigación, de la innovación en el contexto de aplicación para fin de orientar la producción del conocimiento de las universidades hacia la solución de los grandes problemas nacionales o regionales de América Latina, y más bien esta competitividad introdujo un reduccionismo internalista de las universidades para ir alcanzando estas tasas estándares o de ranqueo internacional o regional que estancó en muchos sentidos y volvió obsoleto las currículas, las profesiones, las licenciaturas, cuando en otras partes del mundo se estaba avanzando en sociedades del conocimiento, en la valorización del conocimiento desde el plano de la innovación social, o también, por supuesto, en modelos denominados de clase mundial, World Class University, como les denominan en otros países, sobre todo en Asia, que es donde ha proliferado más este tipo de modelos, en donde la desregulización de los estados hacia la educación superior ha sido una tendencia fundamental. Es decir, la lógica de que el Estado debe regular la educación superior se ha ido disminuyendo, el Estado se ha retirado y ha dejado en manos del mercado esta regulación de la calidad, del crecimiento y de la organización y gestión de los conocimientos en este tipo de universidades. En este marco de tendencias de un contexto distinto, tenemos además un cambio fundamental desde la perspectiva de las condiciones y el contexto desde el cual se mueven las universidades en el mundo moderno. Hubo un reconocimiento a partir de 2005 y que fue refrendado en 2010 por parte de Naciones Unidas y de la propia UNESCO, en el sentido de que el programa principal de las metas del milenio y el programa principal de la educación para todos en el mundo había sido un fracaso. Y entonces entre 2010 y 2015 se replantearon todas las metas del milenio, se echó para atrás esta lógica de alcanzar una educación para todos que no se pudo alcanzar durante décadas, y al contrario fue más bien una situación que estamos llegando a condiciones de emergencia por la marginalidad de millones y millones de niños y jóvenes de los sistemas educativos, con migraciones masivas, hambrunas, pobreza extrema, etc. Se ha agudizado notablemente las condiciones del mundo en la perspectiva de su sustentabilidad, junto con el deterioro ambiental, las condiciones de pobreza y hambrunas y las crisis económicas recurrentes que traen consigo situaciones de inestabilidad y de gobiernos y estados fallidos en muchas partes del mundo. En estas condiciones, propias Naciones Unidas y la UNESCO replantearon las metas del milenio para sustentar 17 metas específicas que se llaman así, metas para un desarrollo con sostenibilidad. Este es el nuevo contexto en el que se mueve, digamos, el debate mundial para alcanzar un mundo mejor, con paz, con justicia, con equidad. Estas 17 metas, en estas 17 metas, la cuarta se refiere a una educación de calidad y una educación general para todos. Además, en este marco se organizó un grupo mundial de monitoreo de las metas hacia el 2030, porque están especificadas hacia el 2030, a ser alcanzadas de forma articulada y relacionada, y sin embargo este grupo de monitoreo anual que está midiendo los indicadores y las variables de las metas de sustentabilidad ya empieza a decir que, por ejemplo, para América Latina u otros países en desarrollo, estas metas hacia el 2030 no van a poder ser alcanzadas. Por ejemplo, en materia de educación media superior, en materia de educación superior, la tasa de un crecimiento al 74%, alcanzar la universalización de la educación secundaria superior o
ir avanzando hacia la universalización de la educación universitaria. No va a ser posible hacia el 2030 y están calculando que incluso esto va a ser posible hasta el 2045, hasta el 2050 o incluso hasta el 2080. Esto mete un tema de que si no hay condiciones para que estas metas que son loables, son fundamentales, son de gran envergadura y son estratégicas para lograr un mundo mejor, las tenemos que discutir en el marco de la participación de la educación superior y de las universidades, y la gran oportunidad va a ser ahora en la Conferencia Regional de Educación Superior que vamos a tener en el mes de junio, en este 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba. Este es el contexto general que sin duda los universitarios vamos a tener que replantear, redefinir cuál es el papel de las universidades y de las instituciones de educación superior, de los sistemas universitarios de investigación y de innovación social en el marco de este contexto de tremendos desafíos, tal y como los hemos señalado con antelación. Y además tenemos que discutir las perspectivas de futuro que hacia los próximos 20, 30 años las universidades deben de tener en el marco de acuerdos de consenso fundamentales que tengamos en las reuniones, en los días que vamos a estar reunidos. Miles de universitarios, ya se calcula que van a participar aproximadamente 5,000, 6,000 representaciones en esta reunión regional. Es la más masiva que se organiza a nivel regional por parte de la UNESCO a nivel internacional, y no solamente masiva, sino es la más universitaria, porque los gobiernos no son los que definen las pautas de acción y de intervención o de definición de las estrategias, sino somos los propios universitarios, las autoridades, los rectores y también, por supuesto, los gobiernos, pero participamos de manera colectiva y de manera equivalente, equitativa, plural y intercultural también, por supuesto, en la definición de las metas hacia este nuevo siglo. Entonces tenemos tenemos estas dos grandes dimensiones sobre las cuales tenemos que discutir muy seriamente, con mucha agudeza, con mucha visión, con mucha altura, los universitarios de América Latina. Uno, que es el nuevo contexto que se ha abierto de una crisis mundial, de una situación medioambiental muy desfavorable, una situación de millones de personas que están padeciendo condiciones verdaderamente lamentables por las migraciones que ocurren, por las situaciones de violencia en sus países, que América Latina no está exenta de esta situación. Tenemos millones de personas que se mueven hacia otros lugares por estas condiciones de miseria, de hambruna o de violencia en las que viven. La diferenciación de las instituciones de educación superior, su responsabilidad social, las perspectivas que se tienen de la producción del conocimiento y del estancamiento y de las condiciones sobre las cuales no se ha podido avanzar en términos de currículas, nuevos planes de estudio, nuevas ofertas educativas, etcétera. Este nuevo contexto es fundamental que lo discutamos a fondo. Vamos a llevar diagnósticos, estudios, investigaciones muy serias que ya estamos produciendo, están en prensa y van a salir en libros, folletos, documentos y en ponencias, por supuesto, con referencia al análisis de este nuevo contexto, y por otro lado las propuestas que hay que generar en el marco de los próximos 20, 30 años para las universidades. En particular, creo que esto resulta de la mayor importancia. En esta ocasión, y para fines de la discusión de la CRES 2018, que vamos a celebrar en la ciudad de Córdoba, Argentina, nosotros estamos proponiendo un conjunto de propuestas a discutir de manera programática. Esto lo estamos enlazando en la perspectiva de darle una suerte de orientación programática a lo que ya creamos
en el 2008 en Cartagena de Indias, que fue la estructura de enlaces, el espacio de encuentro latinoamericano para la educación superior de América Latina y el Caribe. Este instrumento enlaces, que fue consensado, que fue discutido en aquella ocasión, resulta hoy un instrumento que tiene que concretarse de manera colegiada con una estructura programática y estratégica muy definida que también podamos monitorear de aquí en adelante. Y a través de este instrumento enlaces podemos desarrollar un conjunto de propuestas. A mí me parece fundamental por lo menos discutir las siguientes propuestas para fines del debate que vamos a tener en la CRES 2018. Uno, tenemos que repensar la universidad, el modelo de universidad para la región, los países y el proceso de integración de América Latina que queremos. No existe un modelo de universidad único. No es posible tener, como en otros países piensan, que con un solo modelo unidimensional vinculado al mercado, no sé, con una serie de condiciones orgánicas, institucionales y de administración y gestión, se pueden alcanzar metas en distintos países porque los contextos son distintos. Pero sí, si no tenemos un modelo único, sí tenemos principios sobre los cuales tenemos que avanzar, y el primer principio es qué tipo de universidad para qué tipo de sociedad. Este es un primer tema de debate central. La universidad se debe a un tipo de sociedad y la sociedad a la que estamos aspirando tiene que tener como contexto el logro de las metas de sustentabilidad que ya hemos hecho referencia y que están planteadas por la Organización de Naciones Unidas. En este contexto tenemos que ver el tipo de sociedad, el modelo de universidad que se requiere y, por supuesto, la responsabilidad social y la autonomía que tiene que definirse en el marco de este nuevo contexto de actuación y de liderazgo que tiene que tener la universidad en el desarrollo de la sustentabilidad en la región. Segundo, tenemos que pensar cambiar de manera radical la estructura del aprendizaje, de lo que significa la educación superior y de lo educativo. Es decir, durante años los diagnósticos, las investigaciones nos están diciendo que lo que se está aprendiendo, las generaciones, lo que están aprendiendo es verdaderamente obsoleto. Que lo que las universidades están ofreciendo desde la perspectiva de un conocimiento, de un aprendizaje significativo, de la organización curricular, de sus contenidos, métodos, lenguajes, de las diferentes disciplinas o de las nuevas áreas interdisciplinares, tiene 40, 50 años de atraso respecto a lo que es el conocimiento universal y los nuevos paradigmas del conocimiento de la complejidad y de la interdisciplina en el mundo moderno. Las universidades tenemos que hacer un gran esfuerzo por repensar qué tipo de educación tenemos que ofrecer. No solamente ofrecer educación, no solamente dar acceso, por supuesto que es un tema clave, abrir el acceso de nuestras universidades y crear nuevas universidades para atender una demanda social que es una de las más grandes del mundo en América Latina, porque tiene un grupo de edad escolar de jóvenes enorme, quizá uno de los más grandes del mundo. Tenemos que pensar en una ampliación del acceso de las instituciones de educación superior hacia los próximos años de manera fundamental. Pero tenemos que pensar qué educación hay que dar. ¿Cuál es el aprendizaje que deben de tener los estudiantes del mundo contemporáneo, en un mundo que está vinculado a redes, que tiene nuevas tecnologías, que el conocimiento se adquiere con un pulgar, con el apretar un botón, con un buscador y que requiere, por supuesto, de condiciones de formación, de aprendizajes y de gestión del conocimiento y de valoración de los procesos cognitivos de parte del estudiante y del profesor investigador distintos a los que ocurrían hace décadas. Aquí tenemos que hacer un cambio radical en la planta docente de investigación y, por supuesto, de las estructuras de organización de los aprendizajes sociales para los estudiantes. Un tercer tema es, por supuesto, el tema de la garantía del financiamiento público hacia las universidades públicas. No es posible que el Estado oriente recursos
hacia instituciones privadas con fines de lucro y que además la sostenga para fines de ganancia particulares. Aquí tiene que haber una declaración muy fuerte en el sentido de que los estados son responsables de que las universidades tengan esta perspectiva de bien social, de bien público, de derecho humano, de gratuidad en toda la región. Y que las universidades privadas que quieran seguir funcionando, lo sigan haciendo, pero desde la perspectiva también de ser un bien público. Las universidades privadas no pueden estar como un negocio, como si fueran salchichas, como si fueran hamburguesas, como si fueran refrescos, como si fuera un supermercado. Las universidades tenemos una misión distinta, que es trabajar en la solución de los grandes problemas de la naturaleza y de la sociedad, y no de requerimientos de mercado personales o simplemente de carácter individual. Entonces ahí tiene que haber una declaración muy fuerte en el sentido de la garantía de los recursos financieros del Estado. Una siguiente tema de discusión fundamental es la perspectiva de la producción del conocimiento y la investigación. En América Latina, las universidades particularmente, que es las que concentran la mayoría de los investigadores y de la producción científica y tecnológica de nuestros países, está produciendo escasamente un 4% del total de la producción científica mundial. Hay una gran dependencia en materia cognitiva, hay una enorme incapacidad para desarrollar procesos de articulación entre las universidades, los sistemas nacionales de innovación y los productos que impacten en los contextos sociales de aplicación de los conocimientos. Y aquí tenemos que avanzar también fuertemente. Las universidades públicas, particularmente de nuestro país, las más grandes, tienen la responsabilidad de desarrollar una capacidad científico y tecnológica superior, muy superior de entre los 20, 30 años en materia de producción de conocimientos útiles socialmente hablando para la resolución de los grandes problemas que tiene nuestra región en materia de sustentabilidad, de pobreza, de gobernabilidad, de violencia, temas sociales, de las humanidades, de las ciencias naturales exactas, en ámbitos de articulación de saberes, de ecología de saberes, de interculturalidad y de interdisciplinaridad. Si no avanzamos en la perspectiva de fortalecer la producción del conocimiento y hacer universidades que produzcan conocimiento y lo vinculen en contextos de aplicación diferenciados, locales, pero también en redes, la situación de pobreza intelectual y de inteligencia social que tienen las universidades como visión y misión en el ámbito de nuestra región se va a ir perdiendo de manera muy drástica. Y finalmente creo que tenemos que discutir también el tema de la estructura orgánica de las universidades, su democracia interna y las perspectivas de la participación de las comunidades universitarias, que es el legado que nos dejó Córdoba, Argentina, la autonomía, el autogobierno y la participación de los actores principales de la educación en el marco de la dirección, de la gestión y conducción estratégica de las instituciones. En los últimos años hemos tenido un crecimiento de la burocracia universitaria enorme. Ha sido un crecimiento con la idea de la gestión y de que había que lograr las metas de los rankings y de las evaluaciones y las acreditaciones. Se desarrollaron sistemas de evaluación y acreditación dentro de las instituciones que solamente hicieron crecer a la burocracia, porque evaluando más no se logra elevar la calidad per se. Simplemente se diagnostica más un asunto, pero el simple diagnóstico no permite la elevación de la calidad. La calidad se mide fundamentalmente por el impacto social que tiene la producción de estos conocimientos. Entonces tenemos que disminuir las burocracias y hacer crecer la participación directa en cuerpos colegiados, en los cuerpos de gobierno y de gestión directa de las universidades, porque en estas universidades es donde se aprende la formación de una ciudadanía democrática y activa y participativa. Si no tenemos la idea de que la formación de los estudiantes tiene que conllevar
no solamente una formación profesional, técnica, científica, humanística, de valores, de métodos, de lenguajes, etcétera, y que ello debe complementarse con una verdadera formación cívica, ciudadana, de responsabilidad social, vamos a perder generaciones y generaciones haciendo más consumidores y menos ciudadanos. Las instituciones de educación superior deben ser núcleos de formación ciudadana, de democracia, y por la casa debemos de empezar. Desde nuestras casas debemos de democratizar las condiciones internas sobre las cuales se desarrolla la gestión, la administración, el gobierno de las universidades, y este va a ser uno de los grandes temas también que tenemos que meternos agudamente, seriamente a discutir en la próxima reunión regional organizada por la UNESCO y en el marco de esta celebración magnífica de los 100 años de autonomía de la universidad en América Latina, por los rectores y universitarios argentinos, una gran oportunidad que no vamos a desperdiciar, y tenemos que ir muy bien preparados, con muchas ideas, con investigaciones y ponencias muy bien desarrolladas, y además plantearnos que tenemos una gran oportunidad para consensuar este tipo de propuestas, entre estas las que yo he desarrollado y otras muchas, por supuesto, que van a salir en el marco de esta reunión masiva de los universitarios, una oportunidad magnífica ahora en junio del 2018. Es también importante recalcar que los resolutivos que salgan de esta reunión de 2018 en Córdoba, Argentina, van a ir dirigidos hacia el organismo de las Naciones Unidas encargado de la educación superior, de la educación, la ciencia y la cultura, que es la UNESCO, hacia la reunión mundial de educación superior, y por lo tanto tenemos que pensar que lo que discutamos y consensuemos y acordemos en el plano estratégico de la universidad regional también tiene que ir orientado hacia el debate internacional de las transformaciones de la educación superior y de las universidades a nivel mundial, porque la reunión mundial que se va a celebrar aproximadamente hacia el 2020 nos va a permitir estar presentes en este conglomerado internacional, y por lo tanto nuestras posturas tienen que ser muy claras, muy definidas, y debatir con todos los colegas universitarios del mundo lo que significa la participación de las universidades en la construcción de un nuevo siglo que pensemos que debe ser justo, mucho más democrático, mucho más sustentable para todas y para todos. Muchas gracias.